Hey hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego del Carpio. Soy parte del colectivo Zona Cultural y bueno, considerando la situación actual en la que nos encontramos en nuestros hogares por el tema de la cuarentena, traemos un ciclo de charlas y por hoy vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo qué es el patrimonio, qué importancia tiene el patrimonio y posteriormente vamos a adentrarnos a lo que son las torres funerarias, los chulpares, que son estructuras que nos han dejado nuestras culturas, nuestros ancestros. Y bueno, para eso tenemos una invitada especial, ella se va a conectar desde Noruega, pero conozcamos un poquito más sobre nuestro especialista. Mi nombre es Irene de la Veris. Soy licenciada en Conservación de Antigüedades y Obras de Arte con especialización en bienes arqueológicos. Y soy de origen griego, nacida en Noruega y llevo 25 años en Sudamérica y de los últimos 10 años en Bolivia. 3. Yeah. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están las cosas por Noruega? Aquí estaba nevando esta mañana, 20 centímetros de nieve. Y Wow, frío. o sea, mucho frío, más que en La Paz o allá nos ganan Sí, en frío, más frío aquí. más frío. ¿Y cómo está en el tema de la cuarentena? ¿Cómo está prohibido salir o es flexible? No, la salida solo es de recomendación, no es obligatorio, pero no puedes ir de fiesta, no puedes ir de paseo, o sea, tienes que ir a hacer compras a la farmacia, puedes salir a caminar, a trotar. Yo no hago esas cosas, ¿no? Claro, De hay que trotar, cuidarse. nada, de caminar de vez en cuando. Bueno, Irene, muchísimas gracias de parte del colectivo Zona Cultural por sumarte a esta cuestión de charlas desde nuestros hogares para aprender. Y en esta oportunidad vamos a hablar de dos temas muy importantes para todos, que primero el patrimonio, qué es el patrimonio, qué importancia tiene el patrimonio para los seres humanos, y después vamos a entrarnos a un tema en el cual he visto que has trabajado bastante y algo que me ha parecido muy interesante. He tenido el placer de tomar un curso contigo que ha sido un taller de gestión del patrimonio cultural donde, bueno, aquella vez no conocía sobre las chuipaguaguas, ¿no? Una técnica que me la has mostrado y hemos tenido el placer de visitar los chuipares de Caquemarca. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre eso. Muchas gracias por sumarte a estas charlas. Seguro hay mucha gente que ya nos está viendo. También vamos a responder las preguntas que a medida vayan haciendo por el Facebook en tiempo real. Bueno, muchísimas gracias por sumarte a estas actividades de Zona Cultural. No, gracias por la invitación. Espero que sea para las expectativas. Por supuesto, es un buen medio para llegar en contacto con personas que les interesan los temas y que después, cuando todos estos problemas se superan, ya nos podemos encontrar de cerca. Exacto, y invitar a toda la gente. Vamos a ver la manera de hacer un taller, un conversatorio con Irene cuando vuelva al país. De esta manera, pues, hacer la parte teórica y después también podríamos visitar un sitio arqueológico para tener también esa experiencia. Entonces, comenzaremos con la presentación que has preparado para el día de hoy. Así que te invito a que abras tu PowerPoint. A ver, ¿cómo se hace esto? Compartir pantalla. Ahí está. Listo. Genial. Ahí estamos. Bueno, entonces el tema de hoy es, ¿no? El tema del patrimonio cultural y los chulpares, nuestras torres funerarias. Sí, buenas tardes a todos los presentes por medio de este mundo virtual que dependemos ahora. Jayaya, Bolivia. Ya.
Y saludamos también con un hayaya a todos los amigos que nos observan desde otros países. Muchas gracias al colectivo Zona Cultural. Mi nombre es Irene, como ya han entendido, y hoy vamos a charlar sobre qué es el patrimonio y enfocarnos un poco sobre las chulpas o chulpares que la mayoría de nosotros que conocemos el altiplano, de una u otra manera las hemos visto de cerca o de lejos. Y aquí vemos algunas de las 39 chulpas de la comunidad de Guayani y Condoramaya. En esta foto que vemos aquí. Es un sitio que es declarado Monumento Nacional y es donde trabajamos el 2018. A ver. Bueno, para los que no me conocen muy bien, yo nací en Noruega, de sangre griega y boliviana por adopción. Estudié conservación de antigüedades y obras de arte con la especialización en bienes arqueológicos en Grecia. Y después trabajé y viví por periodos largos en Grecia, Noruega, Chile, Argentina y ahora más de 10 años en Bolivia. Los primeros años en Bolivia fueron en Tiwanaku, después un par de años como independiente. Inicié la empresa de la Veris Conservaciones, no soy muy creativo con los nombres, que es una consultora, constructora unipersonal con cual desarrollo mi trabajo hasta ahora, con una interrupción en los años 2015 y 16, llegando hasta el 17, donde volví a servir en Tiwanaku. Irene, perdón que haga una pausa. He visto que estabas por Chile, Argentina, ¿y por qué has decidido quedarte en Bolivia? ¿Cuál ha sido tu motivación? Es que yo vine a Bolivia por un mes y medio, por una consultoría de hacer un diagnóstico en Tiwanaku. Y después me pidieron que me quedara 2 semanas más y después me preguntaron si no me quería quedar. Y la verdad es que lo que había visto en Tiwanaku era tan impactante en todo sentido que dije que bueno, esto es un crimen como se estaba manejando en ese entonces y accedí a venir a trabajar en Bolivia. Y después me quedé. O sea, tu motivación más ha sido el tema de trabajo. ¿O ha habido una mística o algo que te ha llamado la atención y que te ha enganchado con Bolivia? ¿No te he escuchado? ¿O ha habido una mística, una interacción que te ha enganchado con Bolivia? No, la verdad, yo no conocía prácticamente nada de Bolivia, menos de media página que había leído en mi libro de historia en la secundaria, que decía que Bolivia era el país más pobre de Latinoamérica y que tenía sucesivas dictaduras y democracias en su tiempo desde la colonia. Y eso era más o menos lo único que conocía Bolivia. Y la verdad, cuando me contactaron de Tiwanaku para que fuera a trabajar ahí, no tenía idea que era Tiwanaku tampoco. Y bueno, un desafío nuevo en la vida. Genial, genial. Continuemos, por favor. Está interesante. Está interesante. Bueno, también trabajé como docente invitada en la carrera de Antropología y Arqueología, donde también abrí el primer laboratorio de conservación en el sistema universitario boliviano.
Ahí se desarrollaron varios proyectos de investigación y uno de esos era mi primer así trabajo serio con chulpares, donde hicimos el registro y diagnóstico de las chulpas en el municipio de Caquiaviri. Eso fue en el año 2014 y 15. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poco ahora al grano, vamos. ¿Ya? Primero vamos a hablar un poco sobre patrimonio en general, qué es el patrimonio, y después vamos a aterrizar sobre las chulpas. Y aquí vemos una foto de una chulpa que hay en un sitio que se llama Pucara, en el municipio de Santiago de Cayapa. Y pueden observar un lugar como normalmente se puede encontrar en un cerro. También el estado que se encuentra la chulpa, pueden ver cómo desafía la gravedad y la física de este mundo, porque realmente la ingeniería que se ha aplicado para construir estas construcciones es algo único. Bueno, estas estructuras se me cruzaron por el camino, no era mi intención para nada, y me llamaron mucho la atención, y yo había leído de que eran construcciones de adobe, y también había escuchado de ellas, y después cuando las vi de cerca me di cuenta que para nada era adobe, y que esto era una técnica que yo nunca había visto y tampoco había leído nada. Y nosotros con el tiempo lo empezamos a llamar, nosotros digo, no solo yo, sino el equipo que trabaja conmigo, que somos un equipo multidisciplinario que los últimos años hemos hecho varios trabajos. Bueno, lo llamamos, lo bautizamos Chulpawawa, porque ese es el nombre que la comunidad de Cuyicuyi utiliza para esta unidad de construcción, que después lo vamos a ver de cerca. Bueno, pero tiene algunas curiosidades estas chulpas. Por ejemplo, el mismo Cuyicuyi dicen que utilizan la tierra de las chulpas caídas para hacer sus keris, ¿ya? Sus cocinas de barro, porque dice que aguanta más la temperatura que el barro común y corriente que encuentras en cualquier lado. Después, en Caquiaviri, había una chulpa que tenía detalles rojos, y la gente le raspaba estas partes rojas, y con ese teñían sus lanas con color rojo. Es lamentable. Sí, pero bueno, esas son las curiosidades. Y también en Condoramaya había un señor que me contó que utilizaban la tierra de las chulpas caídas para apalear el dolor de muelas. Calentaban la tierra en el fuego y lo colocaban sobre el lugar donde les sobre la dolía mejilla. la muela. Oh, claro, por fuera. Qué dato curioso. Bueno, entonces probablemente hay diferentes cuestiones aquí con este material que no conocemos todavía, y hay mucho para aprender. Bueno, estas chulpas están hechas con chulpawawas, la que vemos aquí, pero también después me he encontrado con chulpas que están hechas de piedra con barro, con adobes, y también he encontrado una chulpa en Caquiaviri que era de adobe por dentro y con chulpawawa por fuera.
Eso era algo muy particular. Pero hablaremos un poco sobre el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? No voy a transmitir ningún tipo de definición, pero más bien voy a plantear preguntas e ideas para que nos puedan llegar a hacer nuestra propia definición. Cada uno de nosotros no vamos a ponernos de acuerdo, pero es para hacer un trabajo crítico. Y algunas de las preguntas es ¿qué es el patrimonio? ¿Para qué sirve? ¿Tiene valor? ¿Y qué valor tiene? ¿Y quién define qué es patrimonio? También podemos preguntarnos. Las preguntas son muchas, pero no vamos a pararnos en esas. Perdón. Bueno, en la foto podemos ver la entrada principal de Calasasaya en Tiwanaku. Perdón. No te preocupes. Yeah. Algunas de las expresiones de Tiwanaku son símbolos nacionales prácticamente. La Puerta del Sol, el monolito Bennett que estaba en La Paz anteriormente. Pero si vemos de cerca la foto, podemos ver la sombra de personas en primer plano. Estas sombras de los Malkus de Tiwanaku recibiendo el sol una mañana temprana. ¿Qué quiero ilustrar con esta foto? Para mí el patrimonio tiene que ser parte de la vida de las personas o de los pueblos. De nada sirve un patrimonio distanciado de la gente, aislado, elevado sobre pedestal, alabado por los académicos, por los eruditos internacionales, si al mismo tiempo los pueblos no la pueden abrazar, no pueden aprender y disfrutar de él. Por eso esta foto, pero también para ilustrar que la división que se hace por la Academia de Patrimonio Natural, Cultural e Inmaterial, que es una clasificación tradicional de cómo aprendemos qué es patrimonio, en realidad no existe en su esencia. Todo está relacionado. Las piedras milenarias de Tiwanaku son elementos naturales que mediante el esfuerzo de los seres humanos se transformó en construcciones y obras de arte. Símbolos de la genialidad humana están sumergidas en un medio ambiental particular y ahí mismo viven personas, tal vez los descendientes de los antiguos tiwanacotas, tal vez no, pero ellos se sienten parte de este patrimonio y le dan valor. Así podemos ver la interacción de lo natural, lo cultural del pasado y lo cultural actual. Y esta situación se refleja en todas las culturas y pueblos del mundo. Tiwanaku es patrimonio municipal, nacional y mundial. Pero ¿esto qué significa? Las declaratorias son herramientas legales que ayudan a proteger determinado patrimonio. Con una declaratoria nacional, el Estado debe garantizar ciertos privilegios, protección y recursos. La declaración de UNESCO de Patrimonio Mundial da estatus. Existen turistas que solo visitan sitios de patrimonio mundial. Pero no ofrece más que el privilegio de estar en una lista entre los mejores, entre comillas. UNESCO en sí no provee recursos,
pero sí podrá gestionarlos. El responsable de la protección es el Estado parte, como dice la Convención de UNESCO del 1972. Esta es una política a nivel internacional. El Estado parte propone la declaratoria de un bien patrimonial y UNESCO en pleno declara. En la foto podemos ver el fiordo de Geiranger en Noruega, que fue declarado Patrimonio Natural Mundial el año 2005. Es una de las atracciones más importantes para el turismo internacional durante el verano en Noruega. Pero la costa de Noruega es llena de fiordos parecidos. ¿Por qué eligieron este? Claramente es un lugar impresionante, pero sí así son los otros fiordos también. Una de las características de los fiordos son las cataratas, y Noruega tiene muchas hidroeléctricas donde estos están entubados para generar electricidad para las industrias pesadas que requieren mucha energía, como sea la metalúrgica y producción de fertilizantes químicos. Esto no ocurre en Geiranger. Es un fiordo pristino. El salar de Uyuni es el salar más grande del mundo y forma un espejo impresionante reflejando el cielo a ciertas épocas del año. Yo debo confesar que nunca he logrado llegar todavía en los 10 años que estoy en Bolivia. Es un pecado, pero ya algo voy a hacer cuando vuelva. Sí, creo que lo primero que tienes que visitar o conocer es el salar. Sí, debería haber hecho mucho tiempo atrás. Es el atractivo turístico que reúne la mayor cantidad de turistas en Bolivia, con miles de visitantes cada año, pero no está declarado patrimonio natural, ni siquiera nacional. ¿Por qué? Una declaratoria significa que este bien debería ser protegido, y el Salar de Uyuni, más que nada ahora, es un recurso, el más grande recurso de litio. Esta explotación que se podría llegar a realizarse en Uyuni en el futuro próximo pesa más que los valores naturales y turísticos que podría llegar a tener. Esta posible explotación futura no permitirá una declaratoria. Este es un ejemplo de cómo se maneja el patrimonio y las declaratorias en Bolivia y en el mundo. Pero no todas las declaratorias llegan a significar algo, por lo menos en el contexto boliviano. Estas imágenes son de la iglesia de Curahuara de Carangas. Es declarada monumento nacional, pero sin embargo el Estado no brinda ningún cuidado, recurso o apoyo para su protección. Las iglesias en Bolivia son consideradas propiedad de la curia y el Estado no puede invertir fondos públicos en el inmueble que no son del Estado, con el resultado que las iglesias caen entre dos sillas, porque tampoco la curia dice tener fondos, no sé. Es la multinacional más grande del mundo, pero no tienen plata. ¿Qué vamos a hacer? Sí, lamentable también lo que se ve en la imagen de la derecha, ¿no? De la iglesia de Curahuara de Carangas, que creo que hace 2 años se estaba derruyendo. Sí, ahora dicen que lo han arreglado, pero bueno, pienso que uno de los problemas con el manejo del patrimonio, no solo en Bolivia, en muchos otros lugares, es que se hace como proyectos y el patrimonio necesita cuidado todos los días, no es de vez en cuando o cuando llega la catástrofe. Claro. Bueno, otro ejemplo de patrimonio boliviano es Toro, el norte de Potosí, donde existen formaciones geológicas extraordinarias, patrimonio paleontológico como huellas de dinosaurio, sitios arqueológicos muy ricos y por supuesto también una población actual que
trata de sobrevivir entre todas estas riquezas con sus tradiciones y saberes. Uno debería pensar que debería merecer una declaratoria de algún tipo, y la verdad que una fundación privada boliviana, que no conozco el nombre, invirtió años de trabajo para la preparación de Toro Toro Como un para su geoparque. declaratoria de geoparque Sí. por UNESCO. Este trabajo tiene la aprobación extraoficial de UNESCO, pero el Estado boliviano no presenta la carpeta porque no pone de acuerdo los diferentes ministerios. Minería y medio ambiente está aprobando, pero culturas y turismo no, porque no fueron los que elaboraron la carpeta, y vemos nuevamente que las políticas son a veces difíciles de comprender. Este es para mí incomprensible, porque se dice que no hay recursos y por eso no se realizan trabajos y no se avanza, pero cuando alguien se molesta en hacer toda la gestión y gastos para avanzar, no está bien recibido tampoco por el Estado. Qué lamentable. Lamentable. El Capacñán. Hace pocos años fue declarado en 2014 como Patrimonio Mundial Itinerante por UNESCO. Es una declaratoria que abarca 6 países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Pero Bolivia brilla con la declaratoria de solo un tramo Desaguadero Viacha. Este es un tramo de característica muy informal, o sea que no presenta prácticamente calzada, empedrada y otras estructuras relacionadas al camino. Y está muy deteriorado y casi no se puede determinar por dónde pasa. ¿Por qué? Si en Bolivia existen muchos estudios sistemáticos por investigadores, siendo tal vez Patricia Di Cosimo una de las más importantes con el proyecto Taquesi de la Universidad de Bolonia en Italia. Hay caminos que son declarados patrimonios departamentales, como el Choro, el Taquesi, etc. ¿Será que se trata de una disputa académica o una expresión de discriminación xenofóbica? ¿O solo fue una incapacidad de gestión? El tramo declarado fue a base de una prospección del arqueólogo que en ese momento fungía como director general de patrimonio del Ministerio de Culturas y Turismo. Y Bolivia está llena de caminos prehispánicos, pero solo 8.7 kilómetros divididos en 4 segmentos del camino fue declarado en Bolivia, mientras Perú declaró más de 24.000 kilómetros. 24.000. Ya. Y lo dudo mucho que sea muy diferente la infraestructura prehispánica en caminos en Bolivia y Perú. Esto no existía una división como tenemos hoy en día. Claro. Y cualquiera que va al campo ve caminos prehispánicos. No hay que ser especialista para reconocerlos. Bueno, y tenemos las chulpas. Puede llegar a ser patrimonio itinerante declarado por UNESCO. Existen varios tipos de chulpares, no solo de tierra, como hemos visto. Aquí vemos un ejemplo de las que encontramos en... ay, no. Perdón. ¿Podemos cortar ahí? Ya. Claro. A ver, se me fue esta. Aquí está. Bueno. Ahí retomamos. ¡Cling! Bueno, los chulpares que hemos visto podrían llegar a ser patrimonio itinerante. Yo creo que sí. Ellos representan
un periodo histórico determinado, representa una tradición espiritual y religiosa determinada y un área geográfico, todo el altiplano. Algunos dicen que llegan hasta límite con Lima, de las chulpas más al norte del territorio, y también encontramos chulpares en el sur, en el norte de Chile y Argentina. Por supuesto, no son todos iguales, pero se trata de la misma tradición de enterrar fardos funerarias en estructuras para su preservación y momificación. Patrimonio itinerante quiere decir que está en diferentes sectores, departamentos, Sí, países. no es ubicado solamente en un solo lugar, como es el camino, por ejemplo, ¿no? Capacñán es un patrimonio De 6 países. de 6 países y los chulpanes también sería un patrimonio de 4 países. Sí. Y no están todos ubicados en un solo lugar, que están dispersos en todo el territorio. Y aparentemente están relacionados con muchos caminos. O sea que puede ser que son hitos geográficos, puede ser que son hitos también o centros de encuentro en los caminos, sobre los caminos. Y sin ninguna duda para mí han significado algo muy importante. O sea que las chulpas se articulaban sí o sí con senderos, caminos para conectarnos. No sé si era para conectar los sitios de chulpares o era que se generaban sobre el recorrido de los caminos, ¿no? Sobre la red vial que existía de comunicación, de peregrinación, se presentaban estas formaciones de estructuras, ¿no? ¿Sí? Sí, genial. Bueno, lo que podemos ver de lo poco que se ha podido alcanzar a estudiar hasta ahora es que estas que están formadas por chulpahuavas tienen una arquitectura y ingeniería muy particular. Lo que se ha visto anteriormente, que se pensaba que eran adobes, son 4 muros que pueden ser circulares o cuadrados o rectangulares, con elevación más ancha, así más a lo horizontal o también más hacia elevación vertical. No sé si me expreso bien. Y que la mayoría tienen el vano hacia el este. Esta relación de la apertura de ingreso hacia el este también está relacionado con un mito tipo de Génesis, donde dicen que las chulpas era un pueblo y que fueron quemados cuando el sol apareció por el este, porque ellos estaban esperando el sol del oeste. Es un tema que yo pienso que se podría estudiar más este mito para ver cómo se desarrolla. Tiene mucho que ver con un mito mucho más amplio que encontramos en el pueblo Chipaya,
Pero también existen otros mitos que son muy interesantes, como vamos a ver enseguida con una chulpa de Condora Maya, que la caracterizaban como iglesia. Pero lo más sorprendente es lo que hemos encontrado con unos estudios arqueométricos donde se ha podido identificar que este material contiene un elemento orgánico no identificado todavía porque está medio descompuesto, pero sí existe un componente orgánico y probablemente eso es lo que lo hace tan resistente a las condiciones climáticas extremas que encontramos en el altiplano. ¿Ya? ¿Es un estudio arqueométrico? Los estudios arqueométricos son estudios donde se aplica técnicas de física y química para conocer más a profundidad la materialidad. Por ejemplo, lo que la mayoría de la gente conoce como datación por carbono 14, ese es un estudio arqueométrico, ¿no? Donde se mide la reactividad del carbono 14 que existe en el material, porque el carbono 14 es un isótopo radioactivo del carbón y del carbono, perdón, y esto con el tiempo se va disminuyendo como pasa en los años, y se puede calcular hace cuánto tiempo este orgánico, la fuente, sea madera, o sea hueso, o sea lo que sea, que tiene origen orgánico, haya vivido. Que eso en realidad es lo que se está midiendo, cuando ese ser orgánico todavía estaba vivo. Eso es una técnica de arqueometría. Bien complejo, ¿no? Mucha ciencia. Es mucha ciencia, sí, yo no soy ninguna experta en esto y se enviaron muestras a laboratorios de la Universidad de Sao Paulo y ellos están haciendo estudios todavía, así que lo que les estoy contando es muy preliminar. No hemos llegado a conclusiones todavía, se han hecho algunos estudios de difracción de rayos X y también de microscopía para ver de qué se trata. Pero estamos en la espera de más avances todavía. O sea que esto es una tecnología muy exquisita la que han utilizado los antiguos aymaras para hacer sus chulpanes. ¿Ya? Pero también encontramos otros tipos de chulpas que no son de tierra. Aquí vemos un ejemplo de las que encontramos en las islas de Kiwaya y Koana. Esto es una realidad totalmente diferente. Esto es una construcción de piedra, muy rudimentariamente talladas las piedras y levantado con la técnica de muro de doble muro. O sea que tienes un muro externo y un muro interno y en el medio tienes una capa de piedras más pequeñas y ripio junto con tierra que cohesiona todo. Lo extraordinario de estas torres funerarias es que tienen cámaras sobrepuestas, así como podemos ver aquí en, a ver cómo era esto.
Es como de 2 pisos o algo así, porque veo como dos Sí, ingresos. aquí se ve, es verde, no sé si ve. Cambiamos de color. Sí, sí, una flecha verde se ve. ¿Se ve? Sí, Aquí, aquí rojo, hay el vano, ¿no? ya. Donde se ingresaba y aquí hay una cámara de funeraria, pero por encima de esta hay otra, ¿no? Sí. Sin vano, no hay ningún acceso y eso ha sido uno de los problemas que ha generado mucha destrucción. Hay los que buscan tesoros y han derrumbado los muros para entrar a llegar a encontrar las momias y su ajuar que se encuentra dentro. Bueno, estas torres son bien particulares. Se puede, normalmente están de 2 cámaras sobrepuesto, pero hemos encontrado uno fuera del pueblo de Cuana con 5 pisos y 2 vanos. Así Y, que estas son, y no sabemos si estas construcciones se hacían todo junto, o sea, eran muertes que han ocurrido todos juntos, o son tumbas familiares, o son simplemente tumbas que no sabemos en realidad eso. ¿Y han encontrado algún hallazgo de restos esqueléticos o algo por el estilo en cada nivel? Estas son excavaciones que se hizo con un proyecto finlandés boliviano, con el Korpisari, me parece, y Redusa Garnaga. Y los hallazgos que han encontrado, estos se encuentran en los museos que hay en las comunidades de Quewaya y Patapatani. Ahí hay una momia, hay mucho material interesante también en Quewaya, tiene un muy lindo museo. Y está el sitio de Quewaya, que no solo tiene chulpas, hay 20 chulpas, de las cuales intervenimos 6, pero hay un pueblo entero donde están ubicadas las chulpas también. Y eso es algo muy diferente a las chulpas que encontramos más sur al altiplano, donde no existen estructuras domésticas entre medio de las chulpas, sino que las chulpas se encuentran agrupados en varias juntas, pero alejadas de las áreas domésticas. Y como te dije, el vano hacia el este, mientras estas alrededor del lago están junto con las estructuras domésticas, y el vano no está dirigido hacia el este, sino normalmente hacia el patio, porque las estructuras domésticas forman patios y las chulpas están ahí y se dirigen hacia el patio o hacia el lago. O sea, eso da una indicación que ha existido una tradición espiritual compartida entre varios pueblos en el altiplano, pero que tenían también sus diferencias culturales, o sea, tenían sus particularidades locales que seguramente ellos se reconocían como diferentes entre ellos. Entonces, esto es
cosas muy interesantes, a mi parecer. No sé. Para las Los personas demás. que no conocen que Guaya está a cuánto tiempo desde el Alto, digamos. Son aproximadamente hora y media, 2 horas de viaje desde el Alto. Sí, 2 horas. desde la cerca. Sí, Y como decías, dependiendo del camino. lo que son, vamos a decir, los ingresos no están direccionados hacia el este como en los otros chulpas, pero estas están direccionadas hacia el oeste. Están direccionados hacia el patio del Ya, pueblito o hacia el lago. ya Este son, está sobre la orilla del lago, entonces la relación con el lago tiene algo importante ahí. ah, Está. cierto. Qué Es interesante. un elemento importante en este pueblito. A ver, pues cuando vuelvas, hagamos una visita con los que se animan para ese sector, porque son muy particulares por lo visto. Ya. Podemos ir, si hay alguien que presta vehículo, vamos donde quieran. A mí me gustan Ya los están viajes. escuchando los que están viendo. Genial. Bueno, ahora bueno, pero volviendo a las tulpas de tierra, el 2013 me invitaron de la comunidad de Vizcachani para ver su patrimonio porque estaban preocupados por sus chulpas. Y bueno, y la vi por primera vez una chulpa de cerca. Era todo un conjunto de varias chulpas. Y yo había escuchado, como le dije, que era de adobe. Y cuando llego de cerca y veo este pedazo que se ve aquí de chulpahuahua, que ahora sabemos que es chulpahuahua, bueno, no es entero, este es un pedazo deteriorado. Vi que esto no era adobe. Esto no tiene nada que ver con adobe. Si vemos, primero que nada, la paja no está picada y están utilizando toda la planta. Aquí, si ven en la foto, aquí hay una, a ver si esto funciona. Aquí, ¿ven? Es la parte de la raíz Sí, de la paja brava que está un poco deteriorada, pero está presente, o sea que no han cortado la paja, la han sacado con raíz y todo. Y si vemos de cerca esto, está genial esta aplicación en PowerPoint, la paja está como trenzada, está como amasada. sí, ahí Y no. tiene muchísima paja. Yo calculo que debe haber casi el 50% de paja, si no más. O sea, es muy compacto el material. Y lo que es, ahora cómo se vuelve a imagen chiquita, no sé. Ya me superó la tecnología. Debe haber una lupa por ahí Ahí o estamos, ahí estamos. Bueno, ¿qué se ha hecho? Como sabemos, el adobe es barro con paja que se mete en un molde y se seca al sol. Y con ese bloque de barro seco se levanta el muro colocando una argamasa. Esto está construido fresco. O sea, se armaban estas chulpahuahuas como chorizos y en fresco se utilizaba para levantar el muro. Esta es la chulpa de donde se ha caído este pedacito. Y adentro, mira, qué sorpresa. wow. Ya, sí, es algo extraordinario. No he encontrado ninguna otra con este tipo de pinturas. Hay algunos que tienen pinturas, algunas salpicaduras de color, pero esta así con estas características de pintura no he visto antes.
Por supuesto, yo no he visto ni un porcentaje de las chulpas que existen, así que hay muchas cosas por ver todavía, pero eso ilustra un poco la cantidad de variación y creatividad que se esconda atrás de estas estructuras y que no es suficiente preservar para mí por lo menos una o dos, sino que cada uno es algo único. Cada uno tiene una característica, un detalle que la hace única. Así que hay sorpresas en el campo todavía. Y hay variaciones. Mira, el vano que hemos visto anteriormente era triangular. Esto es todo un sitio que tienen los vanos circulares. Aquí hay una estructura que es circular. Está hecho con chulpa guava. Este aquí es una chulpa hecha con chulpa guava que tiene, ¿cómo se llama esto? Cimientos de piedra, ¿sí? Que no es normal, eso es muy raro. Las veces que he visto cimientos de piedra en alguna estructura es porque también los muros están levantados con adobes. Aquí tenemos un muro muy deteriorado, pero igual se ve que ha habido dos diferentes colores, chulpa guavas marrón y chulpa guava negro. Y aquí en la esquina de la derecha tenemos una chulpa que por fuera era roja y por dentro tenía rayas de 3 colores. Así que hay una variación, o sea, aquí cada chulpa, como les digo, puede ser otra historia. Una cuestión, en la última foto que se ve variación de colores en forma lineal de izquierda a derecha, esa es la chulpahuahua, que parece como un envuelto, digamos, de tierra con paja que lo han ido acumulando encima. Esa es la chulpahuahua. La foto arriba. Abajo. Abajo. Esa. Esta es chulpahuavas normal, así como se construyen las otras también, pero han utilizado diferentes tierras. De tierra de diferente color. Y eso muestra un poco también la preparación que ha existido esto, pensando que han juntado paja, han juntado tierra de diferentes lugares para tener diferentes colores y lo han ido trabajando de manera organizada, porque hay algunos que tienen decoración incorporada, como es las del río Lauca. ¿Sí? Esas tienen figuras geométricas en el muro y eso no es por fuera. Esas decoraciones son parte del muro. O sea, cada sector donde hay chulpares tiene una peculiaridad única, ¿cierto? Por lo que he estado observando. Sí, sí. Hay mucha diversidad. Y es muy interesante porque seguramente eso significa algo, esa diversidad que podemos percatarnos nosotros. Lo malo es que nosotros hoy en día no podemos saber qué ha significado esto en profundidad, en su origen. ¿Por qué y cómo? ¿No? Porque, bueno, una de las interpretaciones que se da, y bueno, a mí también me la transmitieron, es que asemeja al vientre materno de la mujer. El vano es la vulva y nos ponían en posición fetal como una cuestión, digamos, de volver a la tierra. Entonces puede ser una interpretación también que se les da, ¿no?
Claro, no podemos saber ahora, no sé, tendríamos que regresar al pasado para consultar con los antiguos qué significaban todas estas cosas. Y es muy difícil interpretar. Claro, puede significar eso, pero también puede ser otra cosa y no tenemos cómo comprobarlo esto. Cierto, buen punto. ¿Ya? Sí, sí, está interesante. Bueno, chicos, pueden hacer sus preguntas a medida que vayan viendo la presentación y con Irene vamos a estar respondiéndoles. Ya. Bueno, esta humilde chulpita pequeñita que se encuentra en la comunidad de Ejra, en Caquiaviri, aquí pueden ver también que, a ver, que también tiene colores, pero esto es salpicaduras. Pero cuando yo ingresé en esta chulpita pequeña y miré el muro que estaba un poco deteriorado, el interior, porque si ven en la parte aquí a la parte a la izquierda, se ven preservadas las chulpahuavas, están en su posición original, no hay nada, ningún daño, pero por abajo de este orificio se ha deteriorado y se me dio la impresión que tenía más o menos la misma apariencia que el muro externo que conocemos de la chulpa, que se ve la paja así desnuda. Entonces se me dio la idea de que, aquí es la paja como se ve de afuera, que aquí se trata, pensé yo, que lo que encontramos adentro, de así rollitos, rollitos, también existía esto en el pasado por afuera, pero con el tiempo se ha ido erosionando el muro y se ha perdido el rollito, no lo encontramos. Y después de esa hipótesis que he planteado ese día en Caquiaviri, tengo ciertos indicios por la posición que tiene algunos chulpahuahuas. Aquí podemos ver, por ejemplo, es aquí, como que falta un poquito aquí, aquí entra la chulpahuahua de vuelta. No sé si lo pueden ver eso. Lo vamos a ver más claramente en otra diapositiva enseguida. Bueno, aquí es impresionante cómo uno aprende de todos los deterioros que se producen, porque te da la oportunidad de ver la estructura por dentro. Aquí en esta chulpa de Cuyi Cuyi, el 2016, se pudo sacar una foto desde abajo hacia arriba, y eso es lo que se ve desde abajo, ¿no? Las chulpahuahuas entrelazados como un tejido. Este es un tejido de tierra y paja. Pueden ver también la cantidad de paja que contiene el material. Es una estructura que no existe. O sea, en ese momento yo no tenía idea, pero después he hablado con expertos en construcción de tierra a nivel mundial y no se conoce esta técnica constructiva. Esta es una técnica constructiva única. ¿Ya? Y aquí podemos ver en otra chulpa, en el mismo sitio, donde del muro se ha perdido y como en la parte inferior del muro es más delgado y más compacto, pero subiendo por la bóveda por avance se hace más ligero todo, dejando más orificios y seguramente paliando lo que es el peso también de la estructura. Pero esto no es único de manera. He visto otras chulpas que son totalmente compactas y mucho más altas y
y enormes los volúmenes que tienen sobre la bóveda. Es realmente increíble la ingeniería que han aplicado. O sea, esto parece, por ejemplo, un hueso con osteoporosis. Y es como que la chulpa está a la mitad cortada, vamos a decir, y para no producir mucho peso, han usado una cuestión de apilar, ¿no? Partes de tal vez chulpa guaguas o cuestiones así, para que tenga bueno, aligerar el peso. Entonces, esto es muy Sí, interesante. yo pensé eso en ese momento, pero después he visto otras chulpas que para nada tienen estos huecos, son compactos. Pero la foto da también aquí vemos, por ejemplo, cómo la chulpahuahuas viene de abajo para afuera y ahí se dobla para adentro de nuevo. Y en el medio hay otra chulpahuahua que viene en dirección opuesta. Ah, sí. Y se van enlazando. Es impresionante cómo están generando una estructura con estos elementos. Y si ven la forma que están ubicados estas en la estructura, es claramente material que está colocado en fresco, porque se han deformado con la posición de otras que han venido por encima o se han acomodado sobre la forma del que está abajo. Esto no es como el adobe, que es una estructura ya seca y que se levanta con una argamasa. No existe argamasa aquí. Mucha ingeniería. Mucha ingeniería. Sorprendente. Bueno, este es otro del sitio de Pucara en Santiago de Cayapa, que he visitado el año pasado. Y aquí podemos ver, mira, la dimensión de las chulpahuahuas que han aplicado aquí. Es casi, yo creo, más de 2 metros, casi 3 metros de longitud, algunas de estas, ¿no? Y aquí ven, es la misma estructura. Se ha perdido el muro de un lado y nos permite ver cómo se ha generado toda la estructura. Es un trabajo increíble. Y lo interesante es que aquí podemos ver una chulpahuahua. Si ven aquí, viene aquí y aquí se hacía el rollito y se dobla para adentro. Aquí es la parte que se ha erosionado y se ha perdido. ¿Ya? Esto es aquí lo mismo. Se puede ver cómo la chulpahuahua se hace el rollito, como se ve el lado de adentro también. Entonces, este elemento, que es la chulpahuahua, es lo esencial. Comprender este material es lo esencial para poder hacer tanto sus diagnósticos como también su propuesta de conservación. En la historia de la conservación de chulpares en Bolivia, hay muy pocos proyectos que han trabajado, o sea que hay miles de chulpahuahuas, de chulpas que están sin atender y se habrán, no sé, conservado como mucho 50, debo estar exagerando. Bueno, la primera, el primer trabajo que se hizo en Bolivia de manera sistemática fue el proyecto del Ministerio de Culturas en los chulpares del río Lauca, que se desarrolló el 2004 al 2009 con fondos de cooperación internacional, seguramente también fondos del Ministerio de Culturas. Y ellos tenían un grado de conocimiento de la conservación y se hizo un trabajo bastante interesante y ellos desarrollaron también, comprendieron que se trataba de una técnica constructiva diferente, pero en sus publicaciones siguen llamándole adobe.
que a mi parecer no merece este trabajo. Hay que destacar esto singular, su técnica singular que tiene. Después, en 2007, la empresa Scientia, algo así se llama, del arquitecto Jedus Sagarnagar, realizó el trabajo de conservación, entre comillas, no sé si se le puede llamar así, en Santiago de Cayapa, un sitio que fue, no sé cómo llamar eso, destruido, a mi parecer, por la ampliación y asfaltado de la carretera Patacamaya-Tambo Quemado, porque cortó el camino, el montículo de ocupación humana en dos, dejando chulpares y áreas domésticas de ambos lados. O sea, seguramente se ha perdido mucho patrimonio ahí, que no tenemos registro de eso, no sabemos qué ha pasado. Pero hicieron un primer intento de realizar conservación. Ellos tenían la idea que esto eran casas de los muertos. El proyecto se llamaba, ¿cómo se llamaba? Amaya Uta. Casas de muertos. Ya, casa de muertos. Entonces les colocaron un techo de rollizos de eucalipto con paja, y también aplicaron, como se puede ver, travesaños. Aquí vemos un travesaño puesto en el medio del muro. Se ha picado el muro original de un lado al otro lado. Se ha colocado adobes. Se ha llenado el muro original con clavos enormes y se ha colocado una tela gallinera. No sé si lo pueden ver. Tal vez lo podemos usar, esta aplicación que hemos aprendido aquí. Aquí se debe ver una tela gallinera y se fue revocada por encima, claramente sin la calidad del material original. Debo explicar que pegar un material de tierra nuevo a una construcción de tierra antigua es muy difícil y es tratado en muchos artículos a nivel internacional de cómo lograr la adhesión entre la restauración y el original. Esto significa que aquí han pensado que lo iban a lograr con esta tela gallinera y por supuesto no ha resultado, y ha quedado lavado el revoque y ha quedado el alambre de gallina, de la gallinera, ha quedado al descubierto junto con los palos travesaños que han colocado y también una veredita de cemento cubriendo una parte de la base. Vemos aquí unos 10-15 centímetros de la base está cubierto por cemento. O sea, aplicación de materiales muy agresivos para el original. Lo mismo, no tan drástico, ha pasado después en la comunidad de Guayani Condoramaya, donde la misma empresa realiza la conservación de algunos chulpares el 2015 con fondos de fondo del embajador de la Embajada de Estados Unidos.
Aquí han visto que uno de los problemas eran estas correntías que se producen sobre los muros y que carcome el material y se deteriora, y entonces decidieron no vamos a permitir que corra el agua pues, sobre los muros, y hicieron una tipo piscina en la cima de la chulpa con tubos de PVC en la parte en esta parte para desaguar el agua de esta piscina. Por supuesto, la piscina estos tubos se han tapado muy rápidamente. Cae una paloma o algo ahí adentro y se tapa, o un poquito de tierra que se va lavando y se asienta en la apertura del tubo, con el resultado que el agua está filtrando por toda la estructura, y ha generado tipos de deterioros medio extraños que no se ve en otras partes. Y ahí no se sabe si el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, esta es otra estructura analizada más a detalle en el mismo sitio. Esta estructura existía el mito de que era una iglesia, como les comenté más antes, y esto llevó a que alguien ha hecho un acto de vandalismo, de saqueo. Esta es foto de la parte superior de la bóveda. Se ha picoteado toda la bóveda para encontrar la campana de oro que supuestamente tocaba todos los días a las 12. Ahora dicen los comunarios que ya no suena la campana después que ha ocurrido esto. Aquí se había generado, bueno, era una de las más deterioradas del sitio, esta chulpa. Tenemos restauraciones aquí adelante que se puede ver en una parte aquí, y estas restauraciones llegan hasta el piso de ambos lados, y en la parte de atrás sí, se colocó un bloque grande que no se pegó. Aquí podemos ver claramente que se ha desprendido, ¿no? Aquí está desprendido. Y en esa grieta se han generado plantas, se han hecho crecer plantas, y en la parte de abajo, de adentro, aquí es donde están las plantas. Del lado de adentro está entrando el agua a chorros, se ha hecho una piscina dentro. También por este bloque que se ha colocado atrás está filtrando el agua por el original, desprendiendo el revoque original de la chulpa de adentro. Se están humedeciendo la base de la chulpa. En el interior pueden ver cómo debe haber sido en algún momento de lluvias, de cantidad de agua aquí adentro, por la característica que tiene el piso. Bueno, lo que aparentemente era muy bien restaurado, cuando empezamos a desarmar, porque ese bloque de atrás no podía quedar, quedó en evidencia que toda esta restauración había sido resultado como un cataplasma mojado permanente sobre los muros originales, porque el agua ingresaba adentro del material. No se había mezclado la paja con la tierra. Eran capas, si ven, capas de una dirección y otra dirección cruzándose, pero no estaba mezclada la paja con la tierra.
sino capas. No es el mismo pensamiento que el material de la chulpa guava. Pareciera, pero no es lo mismo. Entonces, esta manera diferente de manejar los materiales también ha resultado en un fiasco en el trabajo de conservación. Todo esto era podrido con un moho súper activo, muy fuerte, poniendo en riesgo también la conservación de la paja de los muros originales, no solamente de las restauraciones. También esta es la comunidad Huipaca en Achocaya, muy cerca de La Paz. Aquí la comunidad estaba preocupada por sus chulpas y por su propia iniciativa, con sus propios fondos, han construido estos techos y han colocado esta compactación de tierra como un tapial en la base para proteger físicamente la estabilidad de la estructura. Pero como podemos ver, ya el techo de paja no hace ninguna función, si más bien puede resultar a ser un problema para la estabilidad de la estructura. Y este tapial, este reintegro de tierra que habían hecho ya no funcionaba porque no estaba más adherida al material. Entonces, en un proyecto de la Facultad de Arquitectura de la UNSA, se trabajó 2 fines de semana con estudiantes y se quitó este tapial, este reintegro, y se colocó nuevo material en forma de chulpaguavas frescas directamente sobre el muro. Esto fue el primer experimento que hicimos con chulpaguava fresca en conservación de chulpas. Debo informar que hice varias visitas después y más o menos en unos 4 o 5 meses se había secado lo que habíamos aplicado. Es un proceso muy lento para llegar a tener el material seco. Irene, como vemos en la primera imagen que tiene, no sé, un techo, creo que al poner algo encima o querer adherir algo que no es de la chulpa o del patrimonio, creo que le viene dando un peor resultado, ¿no? Porque vemos que la parte de la cúpula, si vale el término, se ha ido desgastando porque tal vez ha filtrado más agua. Bueno, estos techos, mientras estaban funcionales, seguramente han protegido algo. La desventaja es que la estructura en su centro, aquí, pueden ver, tiene un rollizo aquí, un palo que está apoyado sobre la chulpa. Sí, y eso no es muy conveniente. Claro. Y después, ahora que está deteriorado el techito, ya genera goteras que caen directamente sobre la chulpa, se demora mucho más en secarse porque no le llega el sol directamente, entonces claro, se generan otros problemas. Entonces, por eso, perdón, sí, no, perdón. Ya, yo pienso que hay que salir de esa idea de que se haga una intervención y después ya se ha solucionado el problema. Se hace una intervención, pero se tiene que seguir manteniendo un trabajo. Hay que seguir haciendo mantenimiento, hay que seguir revisando, monitoreando cómo está actuando lo que se ha hecho. No es hacer un proyecto y ya. Ya. Claro, buen punto. Y lo que estos techos hacen también en primera instancia es alterar la vista de las estructuras.
nunca fueron pensadas estas estructuras de tener un techo de paja de este tipo. No sabemos cómo eran los techos. En una comunidad en el sur de La Paz hemos encontrado una chulpa muy deteriorada que todavía conserva algunas piedras colocadas, piedras planas, lajas, como botaguas. Yo no sé si este verano se ha llovido mucho o poco, pero yo pienso que quedan pocos años de vida de eso si no se ha caído ya todo del todo. Pero no se sabe muy bien cómo era la cubierta de estas estructuras. Bueno, y la primera experiencia que hicimos de conservar chulpas hechas de chulpa guava fue en Cuyicuyi el 2016 con un proyecto de la Embajada Suiza y Ministerio de Culturas y Turismo, donde trabajamos el primer año en Cuyicuyi, después en Quehuaya el año siguiente y el último año en Huayán y Condoramaya. Pero esta chulpa fue la primera que se intervino con un poco de criterio de trabajo para su preservación. Una Aquí pregunta, vemos, perdón que te corte, ¿podrías volver a la anterior imagen, por favor? La chulpa ya. que vemos a la izquierda, o sea, ¿ya ha tenido el proceso de restauración? Bueno, restauración no. Tiene conservación curativa. Conservación curativa. O sea, por lo que veo, digamos, no han terminado toda la estructura como tal. Y mi pregunta es, pero ¿por qué no han llegado a ese punto? ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, eso es una cuestión de la teoría de filosofía de la conservación. ¿En qué consiste? De los principios de conservación es que no puedes realizar restauraciones, y con restauración entendemos como el reintegro de partes faltantes si no sabemos con seguridad cómo ha sido esa parte faltante. Entonces, en este caso, los reintegros que se han realizado no han sido más que seguir la forma original de lo que se conocía por lo existente, pero en la parte de la altura de la estructura no sabíamos qué tal alto era. Era plano, era en Ovalado. bóveda, no sabíamos. No sabemos cómo, y no podemos saber tampoco, bueno, no hay fotos de esa época. Ya, entonces esta conservación se refiere a que es curativa, que lo que se ve como está en el estado en que se encuentra, solamente ustedes lo van a conservar, lo van a hacer la curación, pero no van a alterar más allá sin tener una referencia anterior o sin tener una referencia de ese patrimonio. Claro, tienes que saber cómo era. No puedes estar inventando. Se Exacto. dice que la restauración termina donde empieza la hipótesis. Genial, qué Entonces, interesante. ya. Entonces, no es posible levantar, qué sé yo, 1 metro, 2 metros. No sabemos cuántos metros tenía de altura esta chulpa. Entonces, no podemos estar inventando. Entonces, es mejor preservar lo que ya existe, que todavía existe, y dejarlo así, y que se muestre también parte de su historia. Su historia es importante también enseñar. Es parte de su vida. Es como que cuando nos ponemos viejos, claro, hay algunos que no quieren ser viejos y tienen el pelo y hacen botox y qué sé yo, pero la realidad es que pasan los años y nos hacemos más arrugados y más blancos en el cabello, pero tal vez con suerte tenemos un poco más de
experiencia y sabiduría, no sé. Buen punto. Es un poco la idea también de la lógica, ¿no? conservación, de Claro, y tiene mucho sentido. no mentir. Si algo se ha roto, tiene que verse que se ha roto. No vamos a hacerlo como si fuera nuevo. ¿Ya? Sí, sí. Buen punto para Bueno, que las personas que están viendo entiendan lo que es la conservación curativa. claro. Aquí es la foto de antes de empezar la intervención. Podemos ver aquí cómo se ha perdido grandes volúmenes de la base de la estructura. Aquí también. Hasta aquí arriba llegaba el deterioro. Y aquí directamente se ha colapsado una parte del muro. La cubierta tenía 3 orificios, uno aquí y 2 aquí arriba. Y como vemos también una gran cantidad de orificios. Este sitio tiene cualquier cantidad de yacayacas, que es este pájaro carpintero del altiplano, que hace sus nidos en estructuras de tierra. En tierra, en los barrancos, en las estructuras, en donde encuentra. Bueno, el yacayaca empieza el orificio, después viene el pato y lo hace más grande, y así se va haciendo un queso suizo de la chulpa. ¿Ya? Entonces, esos eran los problemas. Este sitio también tiene un problema muy grande de erosión del suelo natural. Hay estructuras que yo creo que el suelo natural se ha erosionado con 40 centímetros, o sea que está sobre un pedestal de sedimentos que pareciera que es el muro, pero no es el muro, sino que es el suelo erosionado. Y eso pone en gran riesgo todas las estructuras aquí. Bueno, y lo que vemos en la foto de abajo es cómo vamos levantando el muro con chulpahuaguas. Y aquí en este caso no teníamos la experiencia de las chulpahuaguas en fresco. Teníamos una cierta inseguridad cómo iba a actuar la chulpahuagua si lo colocábamos en fresco, porque aquí necesitaba una como contrafuerza para sostener el muro que estaba en suspensión libre. Entonces hicimos una mezcla de técnicas utilizando chulpahuaguas presecadas al sol y colocando argamasa, y nos dio un resultado muy, muy bueno. Y para la protección de la cubierta se taparon primero los orificios con chulpahuaguas frescas, y después se colocó un geotextil, que es un material sintético que se utiliza para construcciones modernas, para hacer carreteras, para hacer botaderos, que permite la respiración y el traspaso de la humedad, pero no permite la filtración del agua. Es muy diferente. Es lo mismo, el agua y la humedad, pero actúan de muy diferente manera. Y en la conservación diferenciamos entre humedad y agua, porque actúan de diferente manera sobre los bienes patrimoniales. Entonces, este geotextil nos permitía que la estructura podría seguir respirando, porque necesitan eso, pero no ingresaba el agua de la lluvia. El geotextil fue
tapado con una capa de 25 centímetros de barro y paja, mejorada con mucílago. El mucílago, para los que no saben, es la pectina y los azúcares que tienen los cactus. Eso lo extraemos al colocar el cactus en el agua y se extrae como un... ¿Es la penca o es otra cosa? Sí, la penca, Es sí, la también penca. conocido como penca. Y bueno, eso hace el barro mucho más resistente. No sabemos si esto es el material que se utilizó antiguamente y otro, pero algo ha pasado. Y aquí vemos también cómo hemos dejado, como tú observaste también, totalmente irregular la cubierta. Aquí el resultado final. Lo que nos preocupa es que en este sitio hallamos 47 estructuras en mejor o menor grado de conservación. Mientras estábamos trabajando, aquí atrás podemos ver que una parte de la chulpa que está aquí atrás, de la que hemos intervenido, se desplomó, se colapsó. Y el año 2018 supe, yo no he visitado después el sitio, pero supe que una chulpa entera se ha colapsado. Eso es lamentable totalmente, pero esto es la realidad que tenemos en todo Bolivia. Estos son, yo siento, no puedo decir con seguridad, pero lo que yo siento es que han llegado a un cierto nivel de deterioro, que es cuestión de tiempo de que perdemos ya prácticamente todo lo que hay de chulpares. La vida de estas estructuras están colgados de un hilo para mí. Y eso sería una pena porque es una maravilla que todavía no hemos alcanzado a estudiar ni siquiera. Bueno, y entonces, ¿para qué sirve todo esto? Debo confesar de que cuando yo llegué a Sudamérica hace 25 años atrás, me preguntaron algunas personas, ¿pero para qué has venido aquí? Si aquí no hay historia y aquí no hay nada para conservar y deberías volver a Grecia donde tienen historia. Y existe esa tendencia de no ver toda la riqueza y diversidad patrimonial que existe en Latinoamérica, lamentablemente. Y hay muchos que dicen también que no sirve absolutamente para nada lo que se está haciendo, trabajar con patrimonios, plata perdida, es un muerto, qué sé yo. Y lo que se habla cuando se habla en la gestión pública, que es algo oficial, no es la opinión de uno y el otro, sino es una expresión desde el Estado, es que estos proyectos de conservación del patrimonio son proyectos de fondo perdido. Yo no sé, está perdido porque es como que hay un agujero negro y se pierde todo, o es porque lo hacen para decir que hacen algo, pero no tiene mucha importancia lo que se está haciendo, no tengo idea. Bueno, pero ¿qué significa esto de perder su patrimonio? Porque si pensamos en
la historia, ese momento histórico donde se realizó el mercado de esclavos desde África a Sudamérica y Latinoamérica, a Norteamérica, todas las Américas se llenaron de personas esclavizadas desde el África. Eso fue un experimento de ver cómo es la realidad de las personas que pierden su patrimonio, porque esas personas perdieron su nombre, perdieron su idioma, perdieron su familia, sus tradiciones, perdieron todo. Y ahí se ve que al perder todo esto, es más fácil manejar las personas. Lo mismo se hizo en Argentina, en la campaña del desierto, que fue la pacificación del sur, como dicen. Eso fue también un genocidio donde se juntaron los que sobrevivieron y separaron las familias y les prohibieron usar su nombre y su idioma. Y así se perdió no una cultura, varias culturas. Y la gente perdieron su identidad, no saben que son pueblos indígenas, no conocen su historia, no conocen su pasado, no conocen, están insertados en una sociedad como un eslabón de producción o de economía. Y a mí eso me asusta mucho y pienso que el trabajo más importante de la conservación no es tanto eso de preservar los objetos del pasado, sino por un lado sí preservar el pasado para aprender de él y hacer mejor las cosas en el futuro y en el presente, pero más que nada, yo creo que el patrimonio y la conservación del patrimonio nos da la posibilidad de crear un pueblo más consciente, un pueblo más rico, no en dinero, sino en conocimiento, en identidad, en ser más seguro de sí mismo y saber dónde quiere ir. Esto no es una cuestión de moda. Se puede imaginar para traer esta situación más hacia una perspectiva más personal, que si nosotros perdiéramos todas las cosas que tenemos de nuestra infancia, nuestras fotos de recuerdos, objetos heredados por los abuelos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo sería nuestra realidad si no tuviéramos ninguna historia? Alguien ha experimentado que se le queme su casa y pierde todo. Esa pérdida, esa es la realidad de perder también el patrimonio, de perder todo lo que tú significas dentro de una sociedad, de quién eres. Por eso, para mí es importante lo que es la conservación. Y estas estructuras es como sobrevivientes dentro de una sociedad que ya no les importa el patrimonio, no sé, están sobreviviendo a pesar de todo, de la gravedad, de todo, del clima extremo, del altiplano, y por la particularidad que tienen, que yo, no siendo boliviana, aunque me siento totalmente adoptada,
pienso que esto es una riqueza que no se puede permitir que se pierda. Entonces espero que todos los que escuchan, si hay alguien que quiere participar, que le interesa, que quiera aportar, aquí no hay nadie que tiene que ser especialista, ni arqueólogo, ni conservador, ni nada, porque hay, digamos, personas como Diego, que ha estudiado turismo, le gustan las chulpas y nos hemos encontrado en él trabaja en lo que es la difusión, que yo no sé hacer esto. Entonces, cada uno sepa hacer, conoce a alguien ojalá tenga fondos, alguien quiere donar algo, alguien quiere hacer difusión, quiere hacer investigación, no sé. Esto es como una paleta enorme que hay que empezar a dibujar para sacar el jugo de este patrimonio y enriquecer la sociedad boliviana y del mundo, porque esto es algo único, es como las pirámides del Egipto, aunque no parecen. A ese nivel, ¿no? Por tantas cosas que nos has explicado sobre las técnicas, cada sector donde hay chulpas no es igual al otro por la técnica que han usado. Y sí, realmente es un patrimonio que tenemos que, aparte de valorarlo y decir qué bonito es esto, no, actuar y empezar a proteger y a preservarlo, ¿no? Para que las futuras generaciones puedan también conocer y disfrutar de nuestras chulpas. Sí, de nuestras chulpas y también poder decir, mira, yo vengo de la comunidad tal y ser orgulloso de eso, porque ahí sabes que tú eres descendiente de un linaje familiar de larga data. O sea, es dar dimensión en tu vida, es no ser solamente como un soplo en el viento los pocos años que vivimos aquí, sino sentirnos parte de algo más grande, de una historia, de una tradición, de ser parte de un mundo orgánico que está en progreso. Esperemos que sea hacia lo mejor y que toda esta desgracia que se está viviendo estos días sirve para cambiar la mente de sobre todo los que toman las decisiones a alto nivel, porque, bueno, todos sabemos las terribles cosas que están pasando. Tal Claro. vez yo tengo miedo que no va a haber ningún interés por el patrimonio después de pero espero que todo lo contrario. Yo creo que es el momento más adecuado retomar conocimiento ancestral y buscar una manera más sana para convivir y vivir dentro de este mundo que estamos prestados. Claro, se me surge una curiosidad, ¿no? Vos eres profesional en conservación. En Bolivia tenemos esa carrera, hay conservadores bolivianos. No, no tenemos. O sea, no No hay, tenemos tanto patrimonio que hay que empezar a intervenir, pero no hay esta formación. No hay la formación y lamentablemente la cooperación italiana durante, ya no sé cuántos años son, 4 o 5 años que están tratando de abrir una carrera de conservación en Bolivia y un centro plurinacional de protección del patrimonio boliviano con no sé cuántos millones de euros que iban a donar para hacer todo esto. Y no se ha podido concretar y yo temo ahora con los problemas que está atravesando Italia ahora, tal vez se retire estos fondos y no vemos más nada y no sé dónde vamos a tener que inventar, tal vez empezar a ser autosuficientes como bolivianos, no sé. Tal vez es el momento para generar capacidades y conocimiento
nuestro y no esperar desde afuera que alguien va a venir a salvarnos. Claro, si nuestras culturas han logrado son un simple ejemplo como las chulpas, bueno, no tan simple, pero, o sea, nosotros como herederos podemos hacerlo ya, ¿no? Porque como lo decías, después de esto, tal vez el patrimonio ya no va a ser tan importante por el tema de que se va a tener que invertir en otras cuestiones. Entonces, el llamado es para todos, ¿no? Todos podemos sumar, no necesariamente, como decía Irene, ser especialistas en el tema, aunque ya tenemos un especialista que podemos sacarle el jugo en el buen sentido de la palabra, y por lo menos empezar a trabajar para preservar nuestras chulpas, porque sería lamentable que, bueno, ya hemos perdido un buen tanto. El tema, por ejemplo, que hicimos el documental, que también les invitamos a ver un mini documental de las chulpas de Caquemarca, que están a 45 minutos desde la ceja del Alto y que también se están deteriorando, ¿no? Que, bueno, en algún momento hemos intentado hacer algo, pero a veces pasa que las autoridades no tienen esa mentalidad de la inversión pública en este tipo de proyectos. Es muy importante, pero no solamente la inversión pública, sino es la cuestión de un control y una evaluación permanente de este patrimonio y obviamente la puesta en valor, que es muy importante porque a través de la puesta en valor también creamos el sentido de pertenencia, como lo decía Irene, que los salteños, los hermanos de Amachuma se sientan orgullosos de ser parte o ser herederos de esta cultura. Entonces, de aquí en adelante yo creo que podemos sumar jóvenes, profesionales, no profesionales, que quieran ser parte de promover este tipo de proyectos, puede estar en nuestras manos, ¿no? De que estas estructuras puedan perdurar en el tiempo. Sí, ojalá que, no sé, por milagro se logra algo. Yo hasta donde puedo voy a seguir en la lucha, no sé, como que no puedo otra cosa. Claro, no se parece una, sí, realmente es una lucha, pero bueno, hay que hacerlo ya nomás porque después ya va a ser tarde. Y Sí, para que se den una cuenta de la dimensión de lo que se ha perdido en Cuyicuyi, nosotros registramos 47 chulpares, más o menos. Algunos eran así 20 centímetros, 30 centímetros de material que todavía indicaba que había existido ahí una chulpa. Pero y eso en un área de aproximadamente 2 hectáreas, un área pequeño. Y dentro de esa misma área habían 150 manchas, así que podría indicar que había existido una chulpa en el pasado. O sea, que ahí han existido tal vez 200 chulpas, si no más, en un área muy pequeño. 200 chulpas. Ya. Y nos quedan, ahora ya cayó una, 46. Ya. Lamentable. Ya. Bueno, amigos, hay que considerar que Bolivia es uno de los pocos países que mantienen muchas tradiciones. Bolivia es el país más indígena de América Latina, 6.5 millones de personas que pertenecen a una etnia. Con un 65% estamos con una población indígena, a comparación de Perú, Ecuador, etcétera. Mantenemos nuestros usos y costumbres, pese a este avance tecnológico, pese a esta globalización, seguimos con el tema de la pacha, de la hoja de coca, pero ¿qué vamos a hacer nosotros sin nuestro patrimonio? No vamos a hacer ese jaque, ese ser humano completo, ¿no? Entonces, el llamado es para todos, esperemos que se interesen más por este tema, tenemos un especialista que se suma también a este tipo de alternativas, de hacer proyectos, de informarnos sobre, miren, yo no conocía mucho de estos aspectos. Y bueno, Irene, quiero agradecerte realmente por darnos tu tiempo desde tu hogar. La finalidad también es esa, ¿no? Que todos desde nuestras casas, con esto de la cuarentena, podemos conocernos desde nuestro patrimonio y así también interesarnos más, porque es un tiempo de reflexión y también si vamos a perder esto, no vamos a ser la misma persona, ¿no? La misma cultura.
Entonces, a través del colectivo Zona Cultural te agradecemos bastante por tomarte tiempo de hacer tus diapositivas, de explicarnos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Irene. No, gracias a ustedes por interesarse, gracias por invitarme. También debo agradecer a todos los que han participado en este trabajo, porque este trabajo yo no lo he hecho sola y jamás lo podría haber hecho sola. Aquí hay profesionales que han participado, estudiantes con mucho entusiasmo y ganas de aprender. Hay funcionarios públicos y hay también instituciones de cooperación internacional. Hay también, no sé, que yo tal vez nunca los he conocido, pero que han sido parte de una cadena larga, un eslabón en la cadena que ha hecho esto posible. Entonces, gracias a todos esos, y yo pienso que esto es todavía tenemos la oportunidad de aprender mucho de las chulpas, de la cultura aymara, se me ocurre ahora en este momento que por algunos años atrás se había hallado la estructura donde vivía Tupac Katari y la Bartolina Sisa, y querían hacer la reconstrucción de la casa. Y yo les indiqué al Ministerio de Culturas que deberían hacer una excavación arqueológica, proteger las ruinas originales, y esa información que se iba a volcar desde las excavaciones y estudios, hacer una difusión sobre quiénes eran estas personas. Pero no, el afán era hacer la reconstrucción. Entonces ahí se perdió una oportunidad muy importante en poder conocer realmente cuáles eran estas personas que, no sé, se han alabado tanto estos últimos años pero que ahora ya se perdió, porque sobre las ruinas se construyó una construcción nueva sin saber la realidad, sin saber la historia, sin saber lo que era realmente. Entonces, esto de querer construir sobre viejo sin saber qué es lo viejo es destruir lo viejo. Y es construir en el aire, no construir sobre algo firme, porque no sabes lo que es. Hay que ser seguro, firme, tener bases firmes para poder crecer. Y Bolivia tiene todas las posibilidades de crecer como nación, porque tiene tanta riqueza, no solamente en recursos minerales y todo eso, sino tiene recursos culturales que otros países tienen que mirar de lejos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los de las comunidades que me han recibido con los brazos abiertos y que todo me han dado para poder trabajar. También gracias a mis opositores que me han hecho más fuertes. Bueno, Irene, muchísimas gracias. Ya he hablado sobre Bolivia. No en vano hemos tenido World Travel Award como destino cultural. Gracias a todos. Les voy a dejar un link de un mini documental que hicimos con Irene en cuanto a los chuipares de Cajamarca, que también nos da otra información bien interesante sobre los chuipares y el tema del patrimonio. Y hasta otra oportunidad será. Allá, Irene. Nos vemos cuando vuelvas y hacemos un conversatorio sobre este tema y la visita a los chuipares. Gracias. Gracias a toda la materia también. Gracias, Irene. Hasta pronto. Saludos. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas tardes aquí.